Thomas Hobbes, presentado por Camila Molina. La siguiente información tiene como fin mostrar cómo podemos reflexionar y comprender los problemas colombianos a partir de la filosofía de Hobbes. Pero antes aprenderemos quién es Thomas Hobbes. Bueno, él nació en 1588 en Inglaterra, en el proceso de transición entre la caída del sistema medieval y el comienzo del Renacimiento. Esta transformación se caracterizó por el paso a lo teológico, la fe y la creencia a la razón, a la ciencia y el estudio racional de la naturaleza. Los contactos que tuvo Hobbes con científicos de su época fueron decisivos para la formación de sus ideas filosóficas. Lo llevaron a fundir su preocupación por los problemas políticos y sociales con su interés por la geometría y el pensamiento de los filósofos mecanicistas. Su pensamiento político pretende ser una aplicación de las leyes del mecanicismo a los campos de la moral y la política. Las leyes que rigen el comportamiento humano son, según Hobbes, las mismas que rigen el universo y son de origen divino. De acuerdo con ellas, el hombre en estado natural es antisocial por naturaleza y solo se mueve por el deseo y el temor. Su primera ley natural, que es la autoconservación, lo induce a imponerse sobre los demás, de donde se deriva una situación de permanente conflicto, la guerra de todos contra todos, en la que el hombre es un lobo para el hombre. Para poder construir una sociedad es necesario pues que cada individuo renuncie a una parte de sus deseos y llegue a un acuerdo mutuo de no aniquilación con los demás. Se trata de establecer un contrato social de transferir los derechos que el hombre posee naturalmente sobre todas las cosas en favor de un soberano dotado de derechos ilimitados. Este monarca absoluto, cuya soberanía no reside en el derecho divino sino en los derechos transferidos, sería el único capaz de hacer respetar el contrato social y garantizar así el orden y la paz, ejerciendo el monopolio de la violencia, que desaparecería de este modo la relación entre individuos. Según el Leviatán, la teoría de la paz de Hobbes surge que su visión de la naturaleza humana, y como hemos visto, la concepción de Hobbes de la naturaleza humana es simplemente la suma total de apetitos y aversiones mecánicas mediadas por luchas de poder. Debido a que el apetito humano es mecánico y los recursos son limitados, cuando dos personas tienen el apetito por el mismo recurso, por la misma cosa, el resultado natural pues es la guerra. Por ejemplo, si dos hombres desean lo mismo, que sin embargo no pueden disfrutar ambos, se convierten en enemigos y en el camino hacia su fin pues se esfuerzan por destruirse o someterse unos a otros. Y aunque las personas pueden diferir en la fuerza de sus diversos poderes naturales, todas las personas son naturalmente iguales, porque incluso el más débil es capaz de matar al más fuerte por algún medio. Por tanto, la batalla es inevitable. A partir de esta proposición, Hobbes puede describir la condición natural de la humanidad antes de la sociedad, el gobierno y la invención del derecho. Esta condición natural, libre de toda interferencia artificiales de guerra y violencia continuas, de muerte y miedo. Esta condición se conoce como el estado de naturaleza, y la descripción que hace Hobbes de este estado es el pasaje más famoso del Leviatán. La descripción de Hobbes del estado de naturaleza es paralela a su descripción del movimiento de la materia. Los cuerpos materiales hobbesianos chocan constantemente y violentamente entre sí en la forma en que los cuerpos humanos luchan y chocan en el estado de naturaleza. Por lo tanto, cada capa de los argumentos de Hobbes no solamente se basa en la lógica de la última, sino que también refleja y configura las imágenes y los temas de la capa anterior. El estado de naturaleza es testigo de una lucha dialéctica entre el miedo y el poder, en la que el poder es el instigador de la miseria humana, el miedo el salvador de la vida humana. Hobbes atrae salvajemente el concepto de miedo en el lenguaje de su texto, convirtiéndolo en una especie de carácter autónomo de la narrativa subyacente del texto. El miedo interactúa con el carácter del hombre natural, convenciéndolo de intentar escapar del estado natural. Una ley de la naturaleza es una regla general que se descubre a través de la razón. Tal ley afirma la autopreservación humana y condena los actos que destruyen la vida humana. A diferencia de una ley civil que debe ser escrita y publicitada para ser conocida, una ley de la naturaleza es natural e inherentemente conocida por todos, porque puede ser deducida por facultades mentales e innatas, como la razón que se menciona en la filosofía. Habiendo descrito los horrores del estado de naturaleza en el que reina el miedo, Hobbes concluye que el hombre natural, para preservar la vida, debe buscar la paz. Así, la primera ley de la naturaleza es que todo hombre debe esforzarse por la paz hasta donde pueda esperar obtenerla, y cuando no pueda obtenerla, que pueda buscar y utilizar todas las ayudas y ventajas. La primera rama de la cual regla contiene la primera y fundamental ley de la naturaleza, que es buscar la paz y seguirla. El segundo, que es la suma del derecho de la naturaleza, que es por todos los medios que podamos para defendernos a nosotros mismos. La ley natural exige que busquemos la paz, porque buscar la paz es cumplir con nuestro derecho natural a defendernos.
La segunda ley de la naturaleza sigue el mandato de buscar la paz, es decir, debemos despojarnos mutuamente de ciertos derechos, como el derecho de quitarle la vida a otra persona para poder escapar del estado natural de guerra. Esta segunda ley requiere que un hombre esté dispuesto cuando otros también lo están. Tan lejos en cuanto a la paz y la defensa de sí mismo, que era necesario para establecer este derecho a todas las cosas y estar contento con tanta libertad contra otros hombres como permitiría a otros hombres contra sí mismo. Esta transferencia mutua de derechos se llama contrato y es la base de la noción de la obligación moral. Por ejemplo, si alguien renuncia a su derecho de matar a una persona, esa persona debe estar dispuesta a renunciar al derecho de matar a ese alguien. Y en las áreas de la autoconservación, la gente renuncia a sus derechos solo cuando otros estén dispuestos a hacer lo mismo. A partir de estas dos primeras leyes de la naturaleza, Hobbes procede a deducir una serie de otras leyes, cada una de las cuales se basa en la última, que es en la forma geométrica que tanto le gusta. La tercera ley de la naturaleza establece que no es suficiente simplemente hacer contratos, sino que estemos obligados a mantener los contratos que hacemos. Esta ley de la naturaleza es la base del concepto de justicia, pero debido al deseo humano de poder, siempre hay un incentivo para romper el contrato, a pesar de la lógica de la tercera ley, el mandato natural de preservar nuestras vidas. La cuarta ley de la naturaleza es mostrar gratitud hacia quienes mantienen el contrato para que nadie se arrepienta de haber cumplido con el contrato. La quinta ley establece que debemos ser complacientes con los demás con el fin de proteger el contrato y no pelear por cuestiones menores para que el contrato no se derrumbe. La razón hobbesiana indica que la paz no se puede lograr si cada hombre se empeña en seguir viviendo en la anarquía natural y su insistencia en la guerra de todos contra todos. Por eso los hombres, gracias a la razón, entienden que no pueden tener el derecho a nada si no se desprenden de la libertad y especialmente de la libertad de perjudicar a otros. El segundo paso es una transferencia mutua de los derechos propios a un tercero. Este tercero es el Estado. Él se encarga de la regulación de los derechos propios de los hombres generando una supuesta seguridad. La solución a la dicotomía de guerra solamente se puede establecer con la aparición de un poder común manifestando en un pacto, pues ya que la guerra es un estado de inseguridad, el propósito del pacto es acabar con las causas de esta. No es un secreto que hasta el inicio de la pandemia el país está viviendo situaciones políticas sin precedentes. Primero, se vio inmerso en un cambio de panorama político a la raíz de las elecciones del 2019. Segundo, se presenció una serie de las más grandes protestas sociales en los últimos tiempos. Y tercero, los índices de la adaptación de algunos gobernantes por el piso. Se esperaba que en el 2020 se conllevaran acciones contundentes frente a problemáticas estructurales que aquejan a la realidad nacional. Pero lo que pasó con el nuevo coronavirus fue que el país se vio inmerso en una problemática situación a todo nivel. Hoy Colombia no solo se enfrenta a los problemas que se denunciaban en las protestas sociales, sino que estas dificultades se han hecho más evidentes y la grave situación política y social que vive nuestro país amerita una constante reflexión y revisión en torno a las posturas y decisiones que debemos tomar. No debemos en ningún sentido permanecer aislados o indiferentes, pero los verdaderos problemas del país pasan por la incapacidad general del Estado de querer generar supuestamente un bienestar y progreso para todos los colombianos. Y la paz es una necesidad imperiosa e ineludible, pero esta paz es una construcción activa como lo propuso Hobbes. Indica que la paz no se puede lograr si cada hombre se empeña en seguir viviendo en la anarquía natural y su existencia en la guerra de todos contra todos. La responsabilidad en nuestro país es de todos y de todas. Participación política consciente es deber que debemos afrontar con toda generosidad y con el criterio del bien común, teniendo en cuenta la construcción de una sociedad que sea casa fraterna para todos. Como conclusión, se podría decir que la teoría política de Hobbes permite la aparición de una teoría del Estado que tiene como propósito solucionar los problemas que acaece el individuo por su propia condición humana, a través de la unión de los seres humanos en la sociedad. Gracias por su atención.